Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, en fin, un saludo a todos y todas desde Guayaquil, Ecuador. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que de alguna forma u otra van a tener la oportunidad y acceso a este video. Quiero poder indicar que lo que me motiva el día de hoy, poder parar un rato las actividades personales que obviamente todos tenemos en la cotidianidad, y el motivo también de poder hacer este video es poder hablar acerca de un tema coyuntural que nuestro país está atravesando. Ese tema coyuntural importantísimo que el Ecuador está atravesando son las elecciones seccionales del 2019, mismas que están ya a punto de realizarse el próximo 24 de marzo, domingo 24 de marzo, a nivel nacional y obviamente también en el extranjero, con nuestros compañeros ecuatorianos y ecuatorianas que radican en el extranjero. Considero que es un tema que nos debe de llamar la atención a todos, o al menos a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, ya que las autoridades que nos aprestamos a elegir este 24 de marzo van a estar administrando nuestras provincias, cantones, parroquias, etcétera, durante 4 años. Por lo tanto, considero que es un evento sumamente relevante para nuestro país. Muy bien, dicho esto, quiero poder indicar que hablar un poco de este tema acerca de las elecciones seccionales del 2019, voy a tratarlo de hacer de la manera más breve posible, no tomarme demasiado tiempo para no quitarles también demasiado de su tiempo. Pero he tratado de dividirlo en 2 pasos. En el primer momento me gustaría topar cuáles son las autoridades que estaremos eligiendo el 24 de marzo del 2019. El total de candidatos inscritos hasta la fecha, según las fuentes. ¿Cuántas dignidades se disputan esa totalidad de candidatos? ¿Y cuántas autoridades según la dignidad? Y obviamente el total de la población de electores o sufragantes de todo el país. Y a través de esa totalidad poder hacer tal vez un pequeño ejercicio que nos permita crear algo de conciencia. El segundo momento es hablar de algo que no es menos importante que lo anteriormente pronunciado, y es la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo será el procedimiento de elección de los consejeros y qué es lo que se está diciendo actualmente acerca de este organismo que es conocido como el quinto poder del Estado ecuatoriano? Ok, vamos a empezar entonces. En nuestro primer paso, que habíamos indicado acerca de qué autoridades son las que los ecuatorianos y ecuatorianas nacidas en este territorio y otros también nacionalizados en el mismo y que tienen derecho al sufragio, nos aprestamos a elegir varias dignidades. Número 1, prefectos o prefectas a nivel de todas las provincias del país. Segundo, alcaldes o alcaldesas, asimismo, de cada uno de los cantones, de los más de 200 cantones del país. Concejales y concejalas, asimismo pertenecientes a las municipalidades de los cantones de las provincias del país. Presidentes o vocales de juntas parroquiales. Y en quinto lugar, los consejeros de participación ciudadana y de control social, que forman un papel muy relevante en este proceso electoral. Dicho esto, es importante conocer números, ¿sí? Según la información que proporciona el Consejo Nacional Electoral,
y que también es contrastada a través de otras fuentes como diarios que circulan acá a nivel nacional, el CNE manifiesta que hasta el momento hay inscritos 80.281 candidatos y candidatas a nivel nacional para las distintas dignidades. Más de 80.000 candidatos son los que el CNE registra que se han inscrito para las seccionales del 24 de marzo del 2019. Si nosotros comparamos esto con las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014, la sumatoria de los participantes, el total de los participantes de esas elecciones seccionales en el 2014, febrero del 2014, fue apenas de 27.825 candidatos. Aquí nosotros, sin lugar a duda, ya se evidencia un crecimiento del número de candidatos en referencia a las elecciones del año 2014. Obviamente debe de surgirnos automáticamente un sinnúmero de preguntas. Por lo menos a mí en lo personal me surge la pregunta si es que esto es profundización de la democracia o a qué corresponde esta masiva participación en la política ecuatoriana de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Esa es una pregunta que obviamente por el tiempo no vamos a poder contestar ahora y quizás la dejamos allí para que ustedes también reflexionen sobre esto y a la final surjan otras interrogantes que juntos les podamos ir encontrando algún tipo de respuesta. Pero estos 80.281 candidatos se van a disputar a duras penas 5.668 dignidades. Es decir, que tenemos más de 80.000 candidatos para solo 5.668 puestos públicos por elección popular. Eso es lo que nos reflejan los datos. Ahora bien, veamos el desglose de estas dignidades de acuerdo a cada una de las dignidades, valga la redundancia. Por ejemplo, para la prefectura solo hay 46 dignidades. Para las alcaldías municipales hay 221 dignidades. Para las concejalías urbanas hay 868 dignidades. Para las concejalías rurales hay 437 dignidades. Para los vocales o presidentes de juntas parroquial hay 4.084 dignidades. Y para los consejeros de participación ciudadana y control social son 7 dignidades. Habíamos dicho que el total de eso nos suma 5.668 dignidades. Es importantísimo que nosotros sepamos esto como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para saber qué mismo es lo que vamos a elegir, ¿no? A quién mismo le vamos a endosar nuestro voto y que comprendamos que el sufragio no es un acto solamente por recibir de repente el papel o el certificado de votación que es necesario para algunos trámites. El sufragio tiene que ser un acto puro de conciencia y de mucha reflexión a la hora de asignar el voto a alguna persona que esté participando para alguna candidatura. Recapitulando, habíamos dicho que vamos a elegir prefectos, alcaldes, concejales, presidentes o vocales de juntas parroquiales y consejeros y consejeras de participación ciudadana y control social. Habíamos dicho que hasta el momento el CNE registra 80.281 candidatos. Eso lo comparamos con las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014 y lo que se registró ahí
Los participantes de esas elecciones apenas fue 27.825 candidatos. Hemos dicho también que el total de dignidades que se van a disputar estos 80.281 candidatos, a duras penas son 5.668 dignidades. Hemos dicho que para prefectura son 46 dignidades, para las alcaldías municipales 221 dignidades, para las concejalías urbanas 868 dignidades, para las concejalías rurales son 437 dignidades, los vocales de juntas parroquiales son 4.084 dignidades y los consejeros de participación ciudadana y control social son 7 dignidades. ¿Cuál es el total de la población votante del Ecuador? Los electores, los sufragantes. Según los datos que proporciona también el Consejo Nacional Electoral, menciona que somos 13.261.994 electores para este año en las seccionales del 2019. Ahora bien, si nosotros hacemos un ejercicio y dividimos, ¿verdad?, esta cantidad, los 13.261.944 electores, lo dividimos para las 5.668 dignidades que se disputan, para los 80.281 candidatos, hacemos la división de 13.261.994, lo dividimos para 80.281 candidatos, nos dará como resultado que hay 165 candidatos por cada elector. Es impresionante, es increíble. Considero que esto sí merece una profunda reflexión en el sistema democrático de nuestro país, en el sistema de participación para cargos públicos de elección popular. 165 candidatos por cada elector si nosotros dividimos los 13.261.994 electores que somos, los dividimos para 80.281 candidatos que hay inscritos hasta ahora. Asimismo, si se divide el número de inscritos para el total de dignidades a elegir, el resultado será de 14 candidatos por cada dignidad. ¿Sí? Si se divide el número de inscritos por el total de dignidades, es decir, 80.281 dividido para 5.668, nos va a dar como resultado que tenemos 14 candidatos por cada dignidad. 14 candidatos por cada dignidad. Es decir, que para la prefectura tenemos 14 candidatos, para tal dignidad 14 candidatos. Vuelvo a repetir, esto se merece una reflexión muy profunda. Por ejemplo, son 221 alcaldías en disputas, habíamos dicho, 221 dignidades, 221 alcaldías en disputa, pero hay inscritos 1.872 candidatos. Esto nos da un promedio de 8 candidatos por municipio. Asimismo, para las prefecturas hay 46 dignidades, pero existen 445 candidatos inscritos hasta la fecha. Esto nos daría un promedio de 9 participantes por prefectura. Señoras y señores, yo creo que este escenario sí merece una profunda reflexión a la hora de nosotros sufragar, a la hora de dar nuestro voto a alguno de los participantes. Y como decía hace unos minutos atrás, yo creo que el Ecuador entero y junto con nuestras autoridades necesitamos entrar en un proceso de reflexión, porque el crecimiento de participación, entre comillas, quiero poner esa palabra participación, de personas
en el ejercicio de la política para los puestos de elección popular es abismal frente a la participación que se tuvo en el año 2014. Entonces, considero que es muy, muy importante hacer esta reflexión en nuestros hogares, hacer esta reflexión con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros grupos en redes sociales, etcétera, para que esto nos pueda llevar a meditar de manera mucho más profunda a la hora de dar nuestro voto. Ok, habiéndonos consumido el paso número 1, vamos a ver el paso número 2. El paso número 2 habíamos dicho que se trata acerca de este organismo que en su momento fue establecido que la asignación fuera a través de concursos de méritos y oposición. Pero recordemos que en la pasada consulta popular que sostuvimos los ecuatorianos y ecuatorianas, allí se decidió que ya los consejeros de participación ciudadana y control social no fueran asignados por concursos de mérito y oposición, ya que a muchas personas esto les había generado un montón de dudas y se ocasionó un debate muy fuerte alrededor de todo este tema. Entonces, en la consulta popular pasada quedó aprobado que la forma como se iban a asignar los nuevos consejeros y consejeras de participación ciudadana y control social era a través del voto popular. Listo. Han pasado casi 2 años de esta consulta, o año y pico de esta consulta. Hoy nos enfrentamos a un proceso electoral y también los consejeros de participación ciudadana juegan un rol fundamental, un rol importantísimo en este proceso electoral. Yo tengo serias dudas ahí, porque obviamente nos mantenemos informados de varias fuentes y podemos observar que se posiciona con mucha fuerza el tema de las otras candidaturas, ¿no? El tema de las candidaturas para concejales, para alcaldes, para prefectos, etcétera. Pero casi podría atreverme a decir que se mantiene como invisibilizado a los consejeros de participación ciudadana y control social, a los participantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo estoy seguro que a estas alturas hay un sinnúmero de ecuatorianas y ecuatorianos que quizás desconocen que en estas elecciones también vamos a elegir a 7 consejeros y consejeras para este organismo, con sus suplentes respectivamente. Es muy probable tal vez que muchos ecuatorianos y ecuatorianas desconozcan esto, ¿no? Este hecho se da porque, como decía hace un momento, en el escenario electoral casi que se los ha invisibilizado a los consejeros, a los participantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero es importante indicar aquí, es importantísimo indicar aquí, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social juega un rol importantísimo en la estructura del Estado, en la institucionalidad del Estado ecuatoriano, ¿sí? Ya que así como el Estado se compone del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral, recordemos que en la Constitución ecuatoriana quedó establecido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería el 5º poder del Estado ecuatoriano, ya que ese es el espacio, ese es el órgano institucional donde la mayoría de nosotros los ecuatorianos nos sentimos representados, estamos representados, pero a su vez también tenemos el espacio para participar y proponer desde ahí algunas medidas, algunas leyes o algunos procesos de fiscalización o de auditorías a programas, proyectos o autoridades de las distintas instituciones del Estado. Entonces, esta no es una elección común y corriente, esta no es una elección cualquiera, esta elección tiene una connotación sumamente fundamental, ya que incluye la elección de los consejeros de participación ciudadana que vendrían a ser los representantes del 5º poder del Estado ecuatoriano.
Hasta la actualidad, el Consejo Nacional Electoral registra que hay una cantidad de 43 candidatos que están participando para dicha elección, hombres y mujeres. 43 candidatos, de los cuales los ecuatorianos y ecuatorianas el 24 de marzo debemos elegir 7 de ellos. ¿Cómo será el procedimiento de elección de los consejeros de participación ciudadana y control social? Primero, la elección también tendrá o se llevará a cabo junto con las demás elecciones de las otras autoridades a elegir. Es decir, no es que vamos a tener una elección aparte para, valga la redundancia, elegir a los consejeros de participación ciudadana, sino que el día domingo 24 de marzo también tendremos las papeletas para poder elegir a estos consejeros de participación ciudadana y control social. Recordemos que se deben elegir 7 personas, que son las que van a constituir este organismo. Recordemos que actualmente tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero que es transitorio, ¿sí? Y este ya tiene que terminar sus funciones para darle paso al Consejo de Participación Ciudadana elegido por la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. 7 personas que van a constituir este organismo. Entre ellos se deben de elegir a 3 mujeres, a 3 varones y a un representante por las minorías étnicas y los migrantes. Esas son las 7 personas que conformarían este Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Hago un llamado aquí sumamente importante a los ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando o que me están viendo a través de este video. Yo creo que aquí debemos de reflexionar de manera muy profunda. Este no es un escenario optativo, la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Es un aspecto trascendental, es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque este organismo es el quinto poder del Estado. Al no contar con este organismo como poder del Estado, el Estado ecuatoriano estaría básicamente rompiendo su institucionalidad, ¿sí? Y eso, sin lugar a duda, nos afectaría de manera profunda para los sistemas o los mecanismos de profundización de la democracia entre nosotros los ciudadanos y las autoridades. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es la voz de los ecuatorianos y de las ecuatorianas frente a la institucionalidad de un Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en estos días se ha estado promoviendo con mucha fuerza, podría decirse, el tema del voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, para los participantes, por algunos actores políticos, ¿no? que de pronto, a través de sus mensajes, a través de sus opiniones personales o de sus concepciones personales, tratan de deslegitimar el accionar de este organismo que es el quinto poder del Estado. Pero es importante que se sepa que el voto nulo no va a deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que buscan tratando de promover el voto nulo? Lo que tratan de evidenciar es la falta de legitimidad de dicha institución. Segundo, tratan de presionar por una consulta popular para rediseñar o eliminar esta institución perteneciente al quinto poder del Estado. O sea, ahí hay 2 cosas que a través del posicionamiento del voto nulo se trata de conseguir. Tratar de negar la legitimidad de este poder y también presionar para que se lleve a cabo una consulta popular a fin de
desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y obviamente eso rompería, como ya habíamos dicho anteriormente, con la institucionalidad del Estado. Pero a todo esto es importante saber qué es lo que dice el Código de la Democracia frente a este hecho. La única forma como se puede llegar a la nulidad de esta elección es que los votos nulos que salgan en este proceso electoral lleguen a superar los votos válidos. ¿Sí? Los votos nulos tendrían que superar los votos válidos para que entre en un proceso de nulidad. Pero ojo aquí, según lo que dice la ley, si se llegase a dar eso, lo que acabo de mencionar en este momento, es decir, que los votos nulos para los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social superen los votos válidos, si se llegase a dar eso, ¿sí?, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que dice la ley, deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 10 días. Me refiero a nuevas elecciones para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por tanto, no procede un llamamiento a consulta popular, ya que en el momento en que, si se llegase a dar el escenario antes planteado, es decir, que los votos nulos superen los votos válidos, no hay por ningún lado, no hay ninguna ley que ampare el llamamiento a una consulta popular. Más bien todo lo contrario, el Código de la Democracia y el Consejo Nacional Electoral se empatan en esto para poder hacer un llamado a elecciones en un plazo no menor de 10 días en caso, si llegase a ocurrir el escenario antes expuesto. Entonces, compañeros, compañeras, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas, nos estamos aprestando a un momento histórico nuevamente en el proceso democrático en nuestro país, ya que en nuestro país muchas veces el ejercicio de la democracia solamente se ve reducido al escenario electoral. Entonces, yo considero que es importante aprovechar este espacio, pero aprovecharlo con mucha conciencia, tratando de interiorizar nuestro voto, tratando de investigar, de informarnos, de saber si a ese candidato o a esa candidata que le voy a dar mi voto realmente está representando a la mayoría, está representando los intereses de una mayoría, está dispuesto a resolver y a solucionar la mayoría de las problemáticas sociales, económicas que persisten en nuestros cantones, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros recintos, en nuestras ciudades y parroquias. Es importante que reflexionemos sobre todo esto. Es importante que reflexionemos sobre las dignidades a las que vamos a elegir, sobre las dignidades a prefecturas, a las concejalías rurales urbanas, a las alcaldías, a los vocales de las juntas parroquiales, y aún, sobre todo y no menos importante que las otras autoridades mencionadas, a los consejeros y consejeras de control social y participación ciudadana. No creo que tenga algo más que decir por ahora. Espero que tomen el tiempo necesario para poder ver este video. Espero reflexionen también sobre el mismo y que comentemos sobre el mismo, y con mucha seguridad pues nos estaremos viendo en algún otro momento. Tengan ustedes muy buenas noches.